Hola, hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar, ¿no? Va a cambiar un poco el formato. Como les decía hace unas grabaciones previas, que pues, los profesores vamos como agarrándole la onda, ¿no? Vamos generando estrategias técnicas para mejorar nuestras grabaciones. Espero que esta no sea la excepción. Eh, el día de hoy nos toca hablar de Herder, ¿no? Nos toca platicar de Herder. Es un personaje, eh, digamos, como en esta lógica, porque no es una secuencia, es más bien como en esta lógica de entender un poco la filosofía de la ciencia a partir de puros filósofos. No me dejaré de quejar, porque lamentablemente el programa solo abarca filósofos. Aunque bueno, ya nosotros en algún momento haremos ese equilibrio con algún otro tipo de personajes. Eh, pero bueno, quisiera plantear esa parte, ¿no? O sea, en esta lógica de quién sucede a Kant, bueno, ¿no? Entonces, es Herder, ¿no? Y lo voy a compartir, ¿no? Ya abiertamente he dicho muchas veces que eh, este personaje que me parece importante, ¿no? De alguna manera lo vincula, no se vincula con el pensamiento posterior a Kant, ¿no? Como si fuera, reitero, una lógica eh, siguiente, ¿no? Sería como heredero, ¿no? No heredero, como, eh, ¿cómo decirlo? Como de, quien retoma, ¿no? Esta discusión de la filosofía de la historia, por lo menos así aparentemente lo han querido plantear, ¿no? Bueno, lo voy a compartir para no sentirme tan solito aquí hablando, por lo menos puedo imaginar que hablamos con Herder. Hola Herder, aquí Herder tiene cabello, está joven, presumiblemente una persona alopécica, ¿no? Así como su servidor. Pero bueno, aquí aparece con un poquito de cabello, joven, un joven Herder que justo vamos a platicar de él. Y bueno, ¿quién es Herder, no? Esa es como la parte más importante. Y luego daré pauta a la pregunta de si es posible escapar a la cárcel del lenguaje, ¿no? A partir del libro de Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, de la editorial Losada. Se los puse ahí, está gratuito ahí en el Classroom, ¿no? Se los puse en PDF, editado en 1959. Obviamente Herder, eso es una obra traducida o interpretada en este siglo presente, eh, y no necesariamente en esta época, ¿no? Entonces, en la que escribe Herder, ¿no? Que ya es el siglo XIX, bueno, principios del XIX, ¿no? Finales del XVIII, principios del XIX. Bueno, Herder fue un filósofo mmm, ya de la llamada corriente cultural o corriente de pensamiento llamada Ilustración, ya en un periodo muy tardío, incluso más tarde que Kant, eh, y se le conoce por sus ideas en el lenguaje, la cultura y la historia. Es decir, estos humanistas, estos pensadores del todo, ¿verdad? Que tienen esta posibilidad de pensar en el todo y tratan como de plantear eh, obras metódicas, ¿no? De cómo hacer las cosas. Su obra, por eso se llama Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, es justo un planteamiento que retoma, ¿no? Estas discusiones que vamos a ver desde el Renacimiento, eh, esta forma en la que se está colocando al hombre como una entidad, como un sujeto con devenir histórico, ¿no? Esa es como una de las ideas que vienen del Renacimiento, y que bueno, durante la Ilustración se va a hacer gala justo de este pensamiento, ¿no? O sea, el hombre o el sujeto como devenir histórico, ¿no? Es decir, como si fuera la consecuencia de toda una serie de hechos en el pasado, ¿no? Entonces, y esta posibilidad de mirar el pasado, ¿no? De repensarlo,
y de replantearlo frente a una memoria monopolizada por la Iglesia eh, más o menos durante 1000 años, ¿no? Entonces, y que bueno, o sea, nos metemos un poco en matices. Me gusta hacer los matices porque de pronto, ¿no? No rompemos estas lógicas que se vuelven, como principios cristianos, ¿no? O sea, indudables. Y claro que hay que dudar de ellos, hay que cuestionarlos. Eh, estos historiadores, estas filosofías de la historia durante el renacimiento, durante la ilustración, están planteando o están reimaginando el pasado del hombre a partir de eh, una, 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 un replanteamiento de lo que es ser hombre, ¿no? O sea, un problema ontológico, ¿no? Que viene, reitero, desde el Renacimiento. Pero decía estos matices porque si bien es cierto que o sea, es contestatario, ¿no? A esta idea de la historia teológica medieval, eh, pues bueno, es una reconstrucción de una memoria teológica eh, muy elaborada dentro de los esquemas de los grupos intelectuales de la iglesia, ¿no? O sea, estos sacerdotes bien preparados, estos monásticos, estos monjes, ¿no? Estas personas que vivían en los monasterios, eh, obviamente gran parte de su élite, de su clase gobernante, ¿no? Porque son personas que de alguna manera se la pasan discutiendo sobre, eh, pues, este pasado, ¿no? Teológico, y que de alguna manera está determinado por ya una narrativa bíblica, una narrativa completamente copiada a, la, a los libros judíos, ¿no? Bueno, gran parte judíos y hay una mezcla de mitos de la antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero esta eh, síntesis que hace la lectura bíblica sobre el pasado teológico, la vamos a observar, o más bien la historia ilustrada, o filosofía de la historia en la ilustración va a ser una respuesta, ¿no? Esta memoria, pero solo de los grupos intelectuales de la iglesia, o de la cristiandad. Porque ahí empiezan los matices, ¿no? O sea, es que no todas las personas de la Edad Media, ni siquiera todas las personas podemos pensarlas ¿no? como una posibilidad, pero sí hay evidencia empírica, ¿no? Hay datos, ¿no? Hay archivos que nos permiten replantear esta idea de que todos pensaban igual, ¿no? Entonces, cuando digo memoria cristiana, pues sí es una memoria cristiana eh, intelectual, pero también había una memoria cristianizada, ¿no? Que mezclaba todas estas creencias populares. Y cuando digo populares, pues se imaginarán, ¿no? Cada localidad tenía las propias y que justo son construcciones de un pasado completo y absolutamente multicultural, ¿no? Entonces, eh, vamos, lo que estoy diciendo es que solo que es una discusión entre grupos de intelectuales, ¿no? Lo he defendido desde el principio del semestre. O sea, están discutiendo un grupo de intelectuales protegidos por la nobleza, en gran medida que emergen desde las familias burguesas que se están ennobleciendo desde finales del 16, todo el 17 y sobre todo en el 18, ¿no? Y con estos ideales incluso nacionalistas, empiezan como a emerger estas identidades nacionalistas, ¿no? Versus estos grupos intelectuales de la iglesia que ya son envejecidos, enquistados, ¿no? Ya están sumamente rebasados, ¿no? Después de 1000 años, pues obviamente han sufrido un deterioro, ¿no? ¿No? Los jesuitas son el claro ejemplo de que ya había una escisión intelectual dentro de estos propios grupos, ¿no? Pero sí quiero que pensemos en esto, o sea, no es toda la humanidad está pensando en esta filosofía que está planteando Herder, o sea, no para nada, ¿no? O sea, Herder es heredero intelectual, pues de una corriente a la que pertenece Kant, ¿no? Dentro de la ilustración alemana o del centro de Europa, eh, que muchos de ellos seguramente leyeron a Descartes, pero bueno, ¿no? O sea, vamos, o sea, es un grupito intelectual no tan grande, pero sí con cierta profundidad intelectual, versus
estos personajes de la iglesia, ¿no? Entonces sí se están contraponiendo pues dos maneras de pensar la historia, ¿no? Entonces Herder, ¿no? Plantea en sus ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, ¿no? Esta obra plantea varios conceptos importantes que justo van marcando o van dando un giro significativo en la filosofía de la historia y sobre todo son los pilares de lo que vamos a llamar la antropología, ¿no? O la antropología cultural. Antropología, dejémoslo ahí, ¿no? Eh, las principales ideas de Herder, digamos, ¿no? Podemos encontrar algunas citas importantes que pues van a acompañar su lectura, ¿no? Porque ustedes tienen que hacer esa lectura. El nombre completo de Herder es Johann Gottfried Herder, ¿no? Y pertenece al movimiento Sturm und Drang, o sea, tormenta e ímpetu. No, bueno, es alemán. Y más tarde, pues también va a ser calificado como romántico, ¿no? Pero ¿por qué romántico? Bueno, ya regresaré yo a ese punto. Pero este del romanticismo es sumamente importante que la retomemos porque justo gran parte de nuestras discusiones sobre lo que es la cultura, qué definimos como lo cultural, como lo propio, como lo nacional, pues tienen raíces profundas en este pensamiento o en esta idea que te llamamos romanticismo, ¿no? Bueno, el contexto que rodea a Herder, pues es estas búsquedas, ¿no? Estas corrientes intelectuales del siglo XVIII, de la Europa Central, sobre todo en lo que hoy es Alemania, ¿no? Eh, Jóvenes burgueses ennoblecidos o algunos nobles empobrecidos que se juntan con estos burgueses enriquecidos porque el comercio, ¿no? Ha tomado mucha fuerza, eh, pues están preguntando justo pues, qué es la razón, qué son las emociones o a qué le llamamos estos, ¿no? Estos como reacciones no racionales, ¿no? Cuáles van a ser estos avances del saber, ¿no? ¿Qué son las leyes naturales? ¿Cómo redefinir o redefinir la humanidad a partir del arte, ¿no? ¿Qué es lo artístico y qué no? Digo, preguntas que todavía nos hacemos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, Herder es un parteaguas, a diferencia de Kant, ¿no? Que habla de sujetos, que habla de civilidad, ¿no? Que habla de historia universal, ¿no? Como una apropiación, eh, vamos, que no tiene problemática, ¿no? Al plantearla, ¿no? Porque se cree, tiene fe en ello. Pero Herder sí va a plantear esta distinción entre lo universal y lo particular dentro de la cultura, ¿no? O sea, Herder sí va a dudar, a cuestionar justo todas estas construcciones, ¿no? De la idea del tiempo como algo natural, porque lo que observa Herder, a diferencia de Kant y de Voltaire, es que no todas las personas pertenecen a una idea de lo universalmente aceptado como cultura, eh, lo cual lo hace buscar qué hay más allá de lo que él asume como lo propio civilizatorio, ¿no? Claro, o sea, todos los ilustrados, aunque no nos gusta aceptarlo porque somos fan de algunos, somos fan de Kant, o somos fan de Descartes, o somos fan de Voltaire, o porque somos fan de Rousseau, bueno, está muy bien, pero aunque no nos gusta aceptarlo, ellos sí se van o sea, todas sus tesis lo dicen, ¿no? O sea, sí se asumen como la civilización, ¿no? O sea, como el centro de la civilización. Entonces, eh, o sea, en ese punto Herder, ¿no? Va a tratar de entender el margen de lo que él asume como civilización, ¿no? O sea, es decir, no solo es una postura, porque sí lo hace, ¿no? O sea, que va a dar las indicaciones para lo civilizado, para ser civilizado, ¿no? Como si lo hace Kant, ¿no? Como si lo hacen los demás ilustrados. Sino que va a tener, más bien va a abrir esta posibilidad de plantear otras formas de
otras culturas u otras maneras de pensar la cultura, claro, pero sin el mote de civilización. Por eso es una mirada antropológica, o sea, es una mirada de lo que el otro hace, pero desde mi civilidad, ¿no? O sea, de asumirme como el observador de lo que está allá afuera, ¿no? Es decir, no voy a observar con esa lente a mi próximo, que es este burgués intelectual o este noble intelectual o estos grupos intelectuales cristianos o creyentes, ¿no? Sino que voy a observar hacia afuera porque justo sigo preguntándome sobre los orígenes, ¿no? Entonces, eh, y en esa búsqueda de lo que hay allá afuera, o sea, en este margen de lo que es civilización y lo que es lo culturalmente aceptable, pues está lo salvaje, o sea, esa naturaleza salvaje que incluye algunas poblaciones, ¿no? Pero Herder se va a dar o sea, se va a dar la oportunidad o brinda esa oportunidad en sus tesis de tratar de comprender eso que está allá afuera, ¿no? O sea, es como el punto nodal, ¿no? A diferencia de Kant, ¿no? Que lo hace desde su escritorio, Herder sí lo va a hacer como observador directo, ¿no? Entonces, vamos, junto con otros personajes de su época, a los que les podemos llamar, que pertenecen como a un movimiento de cierta luminosidad o iluminismo alemán, ¿no? O sea, están tratando ¿no? De fundar los valores de lo que van a llamar la identidad alemana o nacionalismo alemán, ¿no? Eh, pero lo van a centrar justo en la razón, en la ciencia y cuestionando en gran medida estas tradiciones autoritarias, pero eh, estos grandes reinos que ellos ven como estancados, ¿no? O sea, en este punto sí van a sentir que el nacionalismo alemán o este invento del nacionalismo alemán, pues les va a permitir, ¿no? Como fluir, como oponerse a esa cultura estancada de estos reinos y monarquías, eh, pues que son del pasado, pertenecen al pasado, ¿no? Pertenecen a bolengos muy viejos, ¿no? O sea, literalmente se van a oponer a lo viejo, ¿no? O sea, se van a asumir como lo nuevo, como promesa, ¿no? De futuro. Y justo Herder, que está influenciado por estos personajes del iluminismo alemán, ¿no? Al que pertenece Kant, obviamente, ¿no? Entonces, pues van a asumir que la idea de progreso está unida a la idea de razón, ¿no? Pero a diferencia de sus colegas o de sus comparsas, Herder tiene la posibilidad de dudar de que este pensamiento tan universalista o homogenizador, ¿no? Tan drástico, ¿no? Pues, o sea, él va a plantear que esta duda, ¿no? De si esta idea del pensar lo universal no es rígido, no es tan rígido que justo pues está cayendo en el mismo juego autoritario, pero ya no a lo mejor en términos de Estado, sino más bien en términos intelectuales, ¿no? En términos epistémicos. O sea, se va a oponer a una rigidez universalista, ese es el concepto, ¿no? O sea, él sí va a plantear la posibilidad de que hay otras formas de memoria, ¿no? Hay otras memorias. Claro, otras memorias que no son las propias y por lo tanto no son civilizadas, pero sí o sea, da apertura, abre la puerta para el diálogo con otras memorias. Bueno, mencionaba que justo en esta plática con Herder, ¿no? Pues lo que vamos a ver es un personaje, ¿no? Que está inmerso en esta parte del iluminismo alemán y que se opone, critica de alguna manera esta rigidez y el principio de universalidad, pues que ya habíamos más o menos, no, más o menos, ya lo habíamos visto en Kant, ¿no? En Voltaire y todos estos ilustrados. Y bueno, en esta exploración de los márgenes de la cultura y la civilización,
Herder, que pertenece a este movimiento, bueno, que hoy en día, hoy en la historiografía se le reconoce como Sturm und Drang, que es movimiento literario, ¿no? Un movimiento humanista, yo diría, ¿no? Que justo va a tratar de hacer una intromisión en lo que es el sujeto y sus reacciones, ¿no? Estos sentires. Y de alguna manera va a tratar de buscar un equilibrio entre ese ese racionalismo absolutista, ¿no? Ese racionalismo tan determinante, ¿no? Como si de pronto toda explicación del hombre eh, lograra o tuviera cabida solo en la razón, bueno, entonces podríamos entender pues todo su comportamiento, ¿no? Sin embargo, Herder, junto con el movimiento, comparte el movimiento Sturm und Drang, piensan pues poner un poco en duda esto, ¿no? O en equilibrio, decir que también el sujeto existe como individuo, ¿no? Y que también tiene reacciones propias, no necesariamente racionales, ¿no? Entonces, en este sentido, Herder inspira, ¿no? Una revaloración, pues, de las emociones, de los sentires, de la individualidad, y de alguna manera esto lo va a observar, o sea, la individualidad la va a llevar a un pensamiento más, a una observación más colectiva y justo ahí va a tratar de fundamentar, ¿no? A través de su tesis, que las culturas, o sea, que hay una pluralidad de expresiones culturales y artísticas distintas al mundo racionalista, civilizatorio del centro de Europa, ¿no? Entonces, esta posibilidad de observar la, las culturas, ¿no? Y sus formas de expresión, tanto propias en tradiciones, ¿no? En el arte, en sus saberes, en sus memorias, en sus vestimentas, pues justo van a sentar las bases de lo que en algún momento vamos a llamar romanticismo europeo, ¿no? Eh, y que es justo esta valoración de lo natural, pero no es esa naturaleza rusoniana, no es esa naturaleza volteriana, ¿no? O sea, no es un regreso al origen, es una observación del sujeto externo, o sea, como esta posibilidad de observar, pero sin generar ese caos, ¿no? No como el origen, sino como parte de una armonía, o sea, como parte de una armonía, ¿no? La naturaleza como algo ordenado, ¿no? Como algo perfecto y el sujeto como contemplativo, ¿no? Es decir, no es este regreso a la barbarie o este sueño o esta idealización del hombre creciendo, emergiendo, civilizándose, desarrollándose en la naturaleza salvaje. No, es la naturaleza en estos márgenes de la civilización y entonces lo que nos queda es observarla, fotografía, bueno, no fotografiarla, dibujarla, representarla, ¿no? Sin esa intromisión del hombre, es decir, adquiere este matiz de contemplativo, ¿no? Igual el pasado, ¿no? Se empiezan a contemplar, a observar, a estudiar, a generar curiosidad, todas estas ruinas, ¿no? Empiezan a o sea, hay una actitud, o sea, la actitud cambia, ¿no? Del sujeto, ya no es la necesidad de crear este margen, sino más bien es como tratar de traspasar esta frontera entre las culturas y la civilización, ¿no? Claro, por eso se llaman románticos, porque es una actitud contemplativa, de observación, o sea, no es una integración. Eso, por favor, hay que entenderlo mucho. No hay una idea de integración, o sea, no hay una multiculturalidad en el pensamiento de Herder, y lo digo con todo énfasis porque me he encontrado un par de ensayos, bueno, de artículos sobre Herder, o sea, que se atreven a decir que el origen del multiculturalismo está en la filosofía romántica. No, por supuesto que no, o soy un defensor de que no, no, o sea, es decir, sí hay esta contemplación y esta admiración hacia afuera de la frontera y de los márgenes de la civilidad, pero Herder, junto con toda su generación, se quedan dentro
del espacio civilizado. O sea, es una observación, una descripción, una representación, incluso hasta un resguardo, una colección, un salvamiento, sí, pero es de lo exterior o del externo de la frontera hacia acá, hacia lo civilizado, ¿no? Esta es una crítica que podemos hacer al romanticismo. Sin embargo, el haber puesto la mirada en estos, más allá de la frontera de lo racional o del mundo racional civilizado, de lo que ellos aceptan como cultura, como alta cultura o cultura desarrollada, o culturas desarrolladas, pues también va a permitir que justo una intromisión de actores y objetos, diríamos, ¿no? Ya estoy siendo un poco anacrónico, pero diría el maestro filósofo, se me fue el nombre, ¿no? Bueno, estos filósofos, ¿no? Y sociólogos de la cultura, ¿no? Sobre los objetos límite o los objetos frontera, ¿no? Los boundary objects, eh, que justo, ¿no? O sea, el traslado de estas materialidad, ¿no? De estas colecciones, ¿no? Esta materialidad y de estas representaciones y de estas contemplaciones y de estas deducciones sobre lo que hay fuera de la civilidad, reitero, no tiene que ver con integración y mucho menos con una idea de multiculturalidad, sino más bien como con un reajuste, un reordenamiento del pensamiento central europeo sobre el lugar que tienen estas digamos, estos objetos, estas personas, ¿no? Estas culturas ajenas, externas, ¿no? En ese sentido, Herder, por supuesto, que aprecia la diversidad cultural y el desarrollo orgánico de las civilizaciones, de las sociedades externas, a él sí, eh, pero vamos, o sea, es el papel del observador, o sea, es un papel, es una observación, una perspectiva antropológica, ¿no? O sea, no. Eh, y desde ahí, pues, se van a dar la tarea de encontrar pues respuestas a otras interrogantes, ¿no? Sobre qué era el folclore, por ejemplo, qué define un pueblo, las identidades, ¿no? El pensamiento sobre la otredad, etcétera. Bueno. Ahora, también recordemos que Herder pertenece a una Europa centralizada, ¿no? Eh, un pensamiento europeo, bueno, más bien un conjunto de grupos que se asumen como alemanes, pero son más bien como estados autónomos, ¿no? Que de alguna manera lo que más adelante van a buscar es como una unificación o una identidad más amplia, ¿no? Que los trate como de compactar. Pero bueno, esto, ¿no? Esta es un poco la historia. Entonces, Herder, o sea, esto lo digo porque a veces asumimos que Alemania es la Alemania actual y no, ¿no? Más bien Herder pertenece también a estas generaciones pues que se van a plantear la posibilidad de buscar valores comunes entre estos grupos autónomos alemanes de finales del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, en este entorno político fragmentado, ¿no? Pues de alguna manera, lo primero que observa Herder no es, vamos, no es Nueva España, o no son las 13 colonias, o no son los indígenas de América, no. Lo primero que él observa, estas culturas en la frontera o en al margen, ¿no? Pues son grupos con ciertas diferencias eh, lingüísticas, vestimenta, desarrollos, ¿no? Pero con algo en común a la sociedad, o sea, algo en común con el origen alemán, ¿no? O sea, eso es lo que me quería referir. O sea, lo primero que observa son como estos pueblos que están alrededor de él, ¿no? O sea, no está hablando de la India o no está hablando en ese momento de América, sino está hablando justo, va a empezar como sus análisis justo alrededor de los pueblos que se asumen como alemanes, ¿no? Bueno, voy a... Nos mencionábamos que esta eh, mirada hacia el exterior, hacia la frontera, pues tiene que ver con la observación los otros pueblos alemanes, ¿no? De hecho, el romanticismo alemán va a fijar su mirada
sobre todo en estos, eh, pues en estas comunidades no tan desarrolladas del centro de Europa, y en algún punto se van a sentir identificados, sobre todo con las historias orales, ¿no? Que muchas de ellas las vamos a conocer hoy en día a través de los cuentos, ¿no? De hecho, van a inspirar algunas de sus poesías, algunas de sus obras, ¿no? En este estado contemplativo, pero también con este marcado ritmo que hoy llamamos coleccionismo, ¿no? O sea, eh, conservar un fragmento de este pasado que todavía está allá afuera de nuestro entorno civilizatorio, ¿no? Conservarlo o extraerlo y llevarlo a un reordenamiento clasificatorio, ¿no? La idea de la clasificación de las cosas y darle una descripción dentro de nuestra episteme, ¿no? Dentro de nuestra idea de lo que es. Bueno, entonces, grandes rasgos, el surgimiento de, o la emergencia de, pues, esta antropología cultural, ¿no? De finales del siglo XVIII, que se va a practicar mucho en Europa Central. Bueno, también es cierto que muchos de estos personajes, pues, son auspiciados, apoyados por familias y mecenas ricos. Eh, o sea, y esto nos puede dejar de lado, no podemos olvidar que es una riqueza que viene pues, justo del colonialismo, ¿no? Entonces, gran parte de este colonialismo pues va a traer consigo dudas y preguntas sobre eh, cuál es el papel o el lugar de las distintas culturas en el mundo, ¿no? Las culturas que no son nosotros, diríamos, ¿no? Desde la parte central europea. Y en este sentido, igual que Kant, ¿no? Que va a ser un crítico de estos absolutismos, de estas violencias, ¿verdad? Sobre todo represiones de parte del Estado, pues también Herder va a ser un crítico del imperialismo, ¿no? Y justo va a abogar de alguna manera mm, por aceptar la singularidad de las distintas culturas al margen de la civilización. Obviamente no lo hace en un término político, lo hace en un término más intelectual, más humanístico, eh, y tampoco está pensando, reitero, en la integración, sino más bien como en la distinción, en la valoración, ¿no? Y en el respeto, ¿no? Pero obviamente seguimos asumiéndonos como superiores, ¿no? O por lo menos como los autores o con el derecho a clasificar y a darle un nombre y un lugar a todos estos objetos o esta materialidad exterior, ¿no? De estas culturas externas, ¿no? Bueno, ya para cerrar justo esta parte, Herder, que pertenece al siglo XVIII, pues sí, de alguna manera es testigo, ¿no? De grandes avances en cuanto a las ciencias naturales, la biología, la geografía, la cosmología, la astrología, la astronomía y la astrología. Es decir, esto se empieza a emerger una serie de tesis, de tratados, ¿no? Que se publican en Europa y circulan incluso más allá del continente, ¿no? Y bueno, obviamente estos avances o estas nuevas interpretaciones de lo natural, de la humanidad, de los hombres, de las leyes, pues obviamente van a influir en el pensamiento de Herder, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, por una parte, pues este sería como el contexto, ¿no? De Herder. Ahora, eh, también hay que hablar de, pues ya de la obra de Herder, ¿no? Y justo en esto quisiera como rescatar varias citas, ¿no? En principio, por ejemplo, ¿no? La primera con la que empezaría es que Herder dice la historia de la educación de la humanidad, ¿no? Y alude justo como a eh, este papel que va a jugar ahora la historia como la disciplina que enseña el proceso progresivo de la civilización, ¿no? Y justo la idea de que cada época tiene un valor y un significado, pero lineal y progresivo, ¿no? Entonces, o sea, sí vamos a aceptar las diferentes culturas, pero significativamente cada ciencia, ¿no?
Permítame. Creo que hay un problema. Permítame. Bueno, eh, cada, eh, pues sí, cada periodo histórico, pues juega un papel fundamental en el devenir. Es decir, de manera progresiva, no nos explicaríamos de otra manera que fuéramos la ilustración alemana, si no fuera porque hemos pasado por estos episodios, ¿no? La Roma clásica, la influencia de los griegos, ¿no? O sea, es decir, también es cierto que en esta idea de la historia lineal que asume Herder y que enseña como una disciplina para educar, ¿no? También asumen una herencia cultural hegemónica, ¿no? Superior al resto, ¿no? Hasta la fecha, incluso podríamos decir que gran parte de la construcción de las historias nacionales, pues se asumen una historicidad superior, ¿no? Bueno, eh, también es cierto que Herder justo va a hablar eh, de un término que ya era fuerte en ese periodo, que es Volksgeist, o sea, el espíritu de la nación, ¿no? Y parecería que cada nación, cada pueblo tiene como ese ente metafísico, no ente, no más bien como esa espiritualidad metafísica que los hace tener un carácter, ¿no? Como identificarse, consentirse propiamente de pertenecientes a algo, ¿no? Entonces, ese espíritu del pueblo, ¿no? Volksgeist, pues justo, ¿no? Esa es una parte central del texto de Herder, ¿no? Y también va a entender esa parte Herder, ¿no? O sea, parecería que para hablar de culturas, pues tenemos que hablar de su espíritu del pueblo, ¿no? Cómo el pueblo se ha ido conformando, ha ido construyendo un pasado, una memoria, ¿sí? Una festividad, ¿no? Porque además ellos voltean a ver hacia la Edad Media como un momento pues sí, oscuro en términos intelectuales, pero no, luminoso no, como feliz, ¿no? Un momento en el que los pueblos se entendían, eso creen ellos, esa es una construcción de un pasado, ¿no? Que funciona y que además no padece de tantas problemáticas porque indudablemente está determinado vamos, que fue así, ¿no? Medieval, la historia medieval romántica es así, dirían ellos, porque pues en algún momento iban a despertar y convertirse en una sociedad civilizada, ¿no? O sea, entonces no tienen problema con mirar hacia el pasado y justo aceptar que pues había una serie de principios y valores que fomentaban más el espíritu comunitario, ¿no? El trabajo del pueblo, y en este sentido también van a empezar a construir un discurso sobre el pueblo y sus valores enmarcados en lo que ellos, Herder, ¿no? Y estos personajes del siglo XVIII, van a reconocer como importantes, como eso, como valiosos, ¿no? Eh, vamos, y que no necesariamente era así, ¿no? Entonces, eh, pero para Herder y estos personajes, pues es importante señalar justo, pues, cómo se fueron construyendo este espíritu del pueblo, ¿no? Ahora, en cuanto al lenguaje, esa es una parte fundamental, es la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Estamos atrapados a través del lenguaje. Herder acepta que el lenguaje es intrínseco al desarrollo del pensamiento, ¿no? Y que por lo tanto, el lenguaje, que forma parte de la cultura, pues de alguna manera en el pensamiento de Herder, pues sí nos determina no solo hablar de comunicarnos, sino también a lo que pensamos sobre el pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, el lenguaje, diría, es el medio por el cual el individuo, las personas, el hombre, se apropia del mundo externo
y lo refleja de acuerdo con su propia disposición interna, ¿no? O sea, Herder ya va a empezar como a hacer énfasis en que el lenguaje es este móvil a través del cual podemos hablar del pasado, ¿no? Y el lenguaje, pues de alguna manera está situado en medio entre nuestras ideas y la memoria, ¿no? Y bueno, es que nos va a permitir expresar, construir justo la historia, ¿no? El lenguaje es la cárcel, es una cárcel para la historia. Decíamos, la pregunta era, ¿es posible escapar a la cárcel del lenguaje? Ay, en términos de Herder, pues no es posible, ¿no? El lenguaje es determinante en su discurso, porque además recordemos que la ilustración coloca la escritura, sobre todo la escritura alfabética, como principio de civilización, ¿no? O como rastreo del principio de civilización. Entonces, todo aquello que queda fuera de este lenguaje alfabético, ¿no? Similar o con similitud a las lenguas o a la construcción de los lenguajes europeos o de la lengua europea o de las lenguas europeas, pues no solo está marginada de la civilización, sino además empieza o inicia una marginación de la historia, ¿no? De estos pueblos y empieza una idea de clasificar a los pueblos como civilizados o no civilizados a partir del desarrollo de la escritura, ¿no? Bueno, y la naturaleza y humanidad, ¿no? Como punto fundamental en el que Herder, de alguna manera, eh, cree que hay como una dinámica natural entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Vamos, asume como que esa relación entre, o sea, a naturaleza le llama como todo aquello donde el hombre no ha transformado el entorno, ¿no? Eh, el bosque, ¿no? Los lagos, lo que él observa, donde no hay casas, donde parecería que no ha intervenido. Digo, hoy en día sabemos que esa es una idea romántica, ¿no? Pero justo en ese punto, él lo que dice es que el desarrollo de la humanidad depende siempre de esta relación, o sea, cómo se construye esa relación humano-naturaleza, ¿no? No va a hablar como de equilibrios, no va a hablar de esta parte eh, vamos, su pensamiento es más cercano al mecanicismo de Descartes, ¿no? Entonces, eh, lo que él dice es que la naturaleza justo es como esta primera entidad que va a educar o que educó durante la historia al hombre. Y ahora es el hombre al que le toca trabajar por sí mismo, pero además en beneficio de ambos, ¿no? O sea, vamos, esta dualidad de hombre-naturaleza que acepta Hegel en Herder, perdón, en su discurso, también va de la mano con una idea de que hay una afectación mutua, ¿no? Entonces, es importante eh, acentuar que Herder sí visualiza una idea de lo natural humano, o sea, de la naturaleza y el humano como algo, como una sola, más bien, como una relación necesaria, ¿no? Entonces, una relación intrínseca. Entonces, en este sentido, podríamos pensar que, pues también empieza una idea de cuidar la naturaleza, ¿no? O lo que llamamos hoy de ecología, ¿no? En fin, o sea, vamos, es romanticismo, entonces hubo mucho campo para tratar de explicar fenómenos y en este sentido la relación humanos-naturaleza, ¿no? Bien, sobre la individualidad, que es otra parte importante de la obra de Herder, es que el individuo, de alguna manera, ay, perdón, discúlpenme que ya estoy cansado, pero que llevamos muchas horas trabajando. Bien, sobre la individualidad, Herder justo promueve, ¿no? La idea de que el hombre es un sujeto en el sentido de que está sujetado, ¿no? Es un sujeto histórico y un sujeto cultural, o sea, van de la mano, historia y cultura, ¿no? O sea, Herder trata de explicar cómo la historia o la historicidad de los hombres explica en gran medida la conformación de su cultura, ¿no? Explica en gran medida su propia, o sea, cómo, ¿no? Podemos entender el entorno cultural o el contexto cultural, ¿no? Entonces, en este sentido,
pues sí hay una importancia, una relevancia en el punto entre lo que es histórico y entre lo que es histórico como elemento para explicarlo, la cultura, ¿no? Entonces, eh, para Herder, los individuos, ¿no? Tienen esta posibilidad de construirse a sí mismos o de hablar de sí mismos, ¿no? Pero pertenecen a un pueblo y están inmiscuidos o inmersos en este espíritu del pueblo y por lo tanto se mueven a través de estos valores culturales del pueblo, ¿no? Es decir, no hay como una individualidad absoluta porque eso sería como impensable, pero sí logra separar la idea de que dentro de los pueblos y dentro de una cultura hay sujetos, ¿no? O sea, la posibilidad de la individualidad dentro de la sociedad, ¿no? De la asociación o de la colectividad, ¿no? O sea, Herder sí lo acepta, lo discute y lo promueve, ¿no? Claro, esta es su influencia completa y absolutamente británica. Bueno, y al final, pues bueno, la idea sobre educación y desarrollo, ¿no? Que Herder, por supuesto, cree que la historia es una de las materias o de las disciplinas esenciales para lograr entender no solo eh, la composición o construcción del sujeto y de su cultura, sino incluso la idea del desarrollo humano, ¿no? ¿Cuál es la función o cómo ha funcionado el desarrollo humano y cuál ha sido el progreso de las sociedades, ¿no? Entonces, en este sentido, Herder pues sí alerta, ¿no? Y promueve la educación y dice el hombre es un esclavo o una bestia, ¿no? Dependiendo si se educa dentro de esta institucionalidad civilizatoria, pues se convierte en un hombre autónomo, independiente, ¿no? Todos estos valores de los que bien hablaba Kant. Y bueno, él le dice, bueno, pero pasa lo contrario, si el hombre no está dentro de esta educación institucionalizada, corre riesgo de pues seguir siendo una bestia salvaje, ¿no? Entonces, pues sí, Herder no deja de pensar no se deja de pensar y de asumirse como el hombre civilizado, aunque con la posibilidad de observar la frontera del otro, de esos pueblos externos al margen y extraer, ¿no? La materialidad o esta cultura material de estos pueblos y darle cabida en estos espacios de coleccionismo, dentro de estos espacios de clasificación ilustrada, ¿no? La curiosidad, pero además en el discurso, ¿no? También empieza como una reinvención de la propia idea de mundo, ¿no? O sea, es el mundo es nuestro y podemos darnos la oportunidad de explicarlo todo, ¿no? De su origen hasta cómo se ha repartido, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la visión de Herder, ¿no? De que de alguna manera trata de conceptualizar la historia unificada al concepto de cultura, ¿no? O de espíritu del pueblo, va justo subrayando pues, la importancia de todos estos elementos o características culturales, primordialmente pues, la parte lingüística, ¿no? Y bueno, el papel de la historia o de la historicidad o de las nociones de historia como pues un punto clave para la educación y el desarrollo humano, ¿no? Entonces, si bien no se casa con las ideas universales más homogéneas, más duras, más impositivas de la ilustración de principios del siglo XVIII, ¿no? Sí va a enfatizar, pues, que pese a la fuerza que tiene el contexto cultural, hay cabida para la singularidad, hay cabida para, ¿no? Aceptar que, pues más allá de la frontera de lo civilizado, pues las colectividades siguen avanzando, ¿no? Quizá en el punto de llegar a un progreso similar al alemán, ¿no? Bueno, eso es un poco Herder y bueno, no olvidar que el romanticismo alemán, pues sí va a sentar las bases de lo que próximamente sería la antropología, la sociología, bueno, principalmente la antropología, ¿no? Entonces, la etnología, ¿no? Entonces, y en el término, en la filosofía de la historia, pues obviamente son las bases de lo que en un futuro pues llamaremos el idealismo alemán y que muy pronto, finales del 19, se convertiría en el historicismo, ¿no? Entonces, pues es por ahí un poco.
Bueno, pues les agradezco mucho. Espero que avancemos en nuestros problemas, en nuestro incidente crítico. Ya estamos cerca de terminar el curso, por lo menos vamos más allá de la mitad. Y es importante que empecemos ya a afinar esta parte de la evidencia integradora, ¿no? Y enfocar nuestras fuerzas, nuestra energía en, pues, en concluir un buen semestre que nos brinde, pues, de alguna manera, excelentes evaluaciones colegiadas. Y, pues bueno, espero que el texto de Herder les ayude, ¿no? La verdad es que es un buen texto, es un texto bonito. Eh, no tan complejo como Kant, aunque pues sí tiene su complejidad. Y bueno, ¿no? También ahí está la percepción de que es posible recomendar la forma de escribir historia, diría Herder, ¿no? eh, vamos a seguirlo discutiendo en clase, por supuesto, nos veríamos el sabadito para platicarlo, seguir trabajando en él y de alguna manera, pues, seguir escuchando sus trabajos, sus avances y y en el próximo video, como lo había prometido, pues vamos a hablar de Ricoeur, ¿no? Y de toda esta problemática del lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a concluir y pues les agradezco mucho. Espero que pasen un excelente fin de semana. Estamos muy pronto a concluir, les digo, a trabajar. Vamos a organizarnos bien para el coloquio estudiantil de fin de semestre. Y bueno, pues será un placer, será de verdad un gusto, un placer concluir con ustedes, con cada uno de ustedes, pues esta nueva forma de enseñar, ¿no? Con videos de 1 hora que se van combinando con las clases presenciales del fin de semana, ¿de acuerdo? Pues chicos, de verdad me da muchísimo gusto. Espero que esto les ayude a resolver prontamente sus actividades del Classroom. No olviden que hay que estar resolviendo las actividades. Escuché los comentarios sobre Recur, no se preocupen, si quieren déjenlo pendiente, voy a abrir en la plataforma, voy a abrir las actividades para que las puedan estar entregando. Y bueno, la lectura de Recur pues, quedará en un video para apoyarlos y que puedan resolver la pregunta, ¿no? Que se plantea al principio. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pasen un excelente día.